de Ramón Castilla. ¿Qué pasó con el gobierno de Rufino Echenique? Durante el gobierno de Rufino Echenique, ya se va a producir el mayor escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué significa eso de escándalo de la consolidación? A ver, vamos a ver que sobre este escándalo de la consolidación es que el gobierno de Echenique pagó más de la cuenta, pagó más de lo que tenía que pagar. Así es. Por ejemplo, si el Estado debía 7 millones de pesos, al final pagó 24 millones de pesos. Eso fue un escándalo, un despilfarro, escándalo de la consolidación. También con Echenique se promovió la inmigración europea. Se invitó a que los europeos, alemanes, vengan al Perú bajo la idea de mejorar nuestra raza, ¿no? Entonces, ese fue un planteamiento hecho por el gobierno del señor Rufino Echenique, ¿no? Entonces, con Echenique hay un escándalo de pagar la deuda interna y también la mentalidad racista de traer gente de fuera. Eso pasó con Echenique, ¿ok? Muy bien. Luego de Echenique, vamos a ver acá qué ocurre. Castilla derrota a Echenique por este escándalo de la corrupción, de la consolidación. Castilla saca a Echenique del poder y con Castilla tenemos un nuevo mandato, un segundo gobierno de Ramón Castilla. Pero mientras Castilla le hizo guerra a Echenique, se produce la famosa Revolución Liberal de 1854. En esta revolución, Castilla decide eliminar dos cosas para ganar la simpatía popular. ¿Qué elimina Castilla? Elimina el tributo indígena, o sea, los indígenas ya no pagarían tributo, y elimina la esclavitud, porque habían esclavos todavía. San Martín libera a todos los esclavos sin excepción. Pero esa libertad de esclavo de San Martín se convierte en una compra de la libertad. Los reales beneficiados fueron los hacendados del Perú. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, eso pasó durante el segundo gobierno de Castilla, una revolución liberal contra Echenique y tomó estas medidas sociales. También con Castilla se elaboran dos constituciones políticas, la de 1856 hasta el 60 que son dos constituciones importantes en la época peruana, la de 1856 y la de 1860. De las dos, ¿cuál es la que duró más? La de 1860 fue la más duradera, la que duró más. Muy bien, muy bien. Eso fue el segundo gobierno de don Ramón Castilla. Ahora, durante este gobierno de Castilla, durante la prosperidad falaz, vamos a ver que se desata una guerra. ¿Qué guerra? La guerra contra España. Esto viene en examen, claro. ¿Cuáles son las características de la guerra contra España? Por ejemplo, a ver, hay pretexto que utilizó España para atacarnos, en no recibir en las costas de Perú a los representantes de España. Eso fue considerado algo negativo. Otro ejemplo es que Chile tenía el Huáscar y Chile no te dejaba controlar el Huáscar, ¿sí? Pero a pesar de eso, Chile y Perú se van a unir en esta guerra contra España. Miren, ¿ah? Entonces, entre las causas o pretextos de la guerra contra España tenemos el incidente en Talam. ¿Qué es Talam? Es una hacienda donde mataron los peruanos a un trabajador español. Y tenemos la expedición científica. Supuestamente los españoles con sus barcos venían acompañados de hombres de ciencia para estudiar las riquezas de América. Ahora, hubo un presidente que intentó negociar para evitar que se dé la guerra. Fue el presidente Juan Antonio Peset. El presidente Peset trató en este caso de evitar que se desarrolle la guerra firmando un tratado, el Tratado Vivanco-Pareja. Si te preguntan, ¿qué es el Tratado Vivanco-Pareja? Es el tratado que buscó evitar el desarrollo de la guerra contra España. Así es. ¿Ok? Muy bien. Eh, y como este tratado es un tratado vergonzoso, vamos a ver que vamos a, en este caso, a observar este combate que se va a dar. Vamos a ver la imagen de este combate, ¿sí? Y bueno, mientras eso, vamos a ver un pequeño video complementario acerca de esto, ¿ok, chicos? Para seguir explicando lo que es el combate.
A ver, un momentito. Vamos a poner este pequeño combate sobre la prosperidad falaz y luego vamos a continuar con esta explicación. A ver, chicos, a ver un momentito. Tenemos este video es muy bueno acerca de la prosperidad. Vamos a compartir la pantalla y luego seguimos con la teoría para hacer algunas preguntas sobre la clase de esta semana. A ver, por acá. A ver, un momento. A ver, un momentito por acá. Ya, a ver, compartimos entonces. Mientras vamos a ir admitiendo a estos dos compañeros que están ingresando a sala. A ver, admitir. Ya, a ver, ahí vamos. Ahora sí, ponemos estos audios un momentito y me van a confirmar, ¿ya, chicos? A ver, ahí, ya, ahí va. Natural acumulado desde tiempos antiguos en las islas del litoral peruano, específicamente en Chincha e Ica. El guano es un fertilizante muy efectivo, ya que cuenta con tres componentes principales para el crecimiento de las plantas. Estamos hablando del nitrógeno, fósforo, no, ese no. Ah, y también el potasio. Así es. ¿Quién podría imaginar lo nutritivo que vendrían a ser la popó de las aves? El guano constituyó en una gran alternativa ecológica natural para mejorar las cosechas de los agricultores. Incluso hasta la aparición de los abonos químicos, el guano tuvo un gran requerimiento por todo el mundo, tanto que hasta hacíamos deliveries online. No, mentira. Tanto que llegó a convertirse en uno de los negocios más rentables en nuestro país. En 1802, el famosísimo científico alemán Alexander von Humboldt fue uno de los primeros en recolectar muestras del guano para enviarlas a Francia y pasar por un riguroso análisis. Luego de ello, comprobó que el contenido de nutrientes que poseía el guano era más alto que tu avena por las mañanas. Estos resultados captaron el interés de varios países europeos, especialmente de Inglaterra. Pero Perú no era el único país que producía guano. Claro, teníamos nuestra competencia, y estos eran las islas del Caribe y las costas africanas. Pero por su calidad, los países preferían comprarle al Perú, convirtiéndolo en su favorito. Con el tiempo nuestro país se apoderó de todo el mercado. Para el Perú ya no existía competencia. Y anota este súper dato, Helga. Teníamos el mejor guano y el mundo lo sabía. Vender guano a otro país era un tanto fácil para el Perú, ya que no gastaba millones de soles en el pago a la mano de obra. En cambio, sí invertía mucho dinero cuando se trataba de transportes y comercialización del guano. La etapa de producción del guano en el Perú fue bastante rentable en aquella época. Con todo el apogeo que significó este abono, el Perú empleó varios modelos de comercialización y explotación de este recurso. Estos paradigmas fueron los modelos de arrendamiento, sistemas de consignaciones, la Compañía de Consignatarios Nacionales del Guano y el contrato de Dreyfus. Adaptarse a una de estas nuevas políticas era un verdadero reto para nuestro país. Desde un primer momento, el dueño del guano fue el Estado peruano. Por eso la primera venta de este recurso se dio mediante el alquiler de sus territorios, que obviamente poseían guanos de isla. A esto se le llamó sistema de arrendamiento. El primer afortunado en alquilar estas ricas tierras fue Francisco Quirós, quien se comprometió a pagarle al Estado peruano la cantidad de 10.000 pesos anuales durante 6 años. Poco tiempo después, el Perú se dio cuenta de que este modelo no le convenía y entonces canceló el contrato, ya que la renta que pagaba el empresario Quirós era muy baja, a pesar de que las ganancias que le dejaban las exportaciones eran muy altas. Helga, ¿cómo se nota que don Quirós quería guardar guano para mayo? Perdón, quise decir pan para mayo. Ante esta situación, el Perú no se quedaría con las manos cruzadas y pensaría en una mejor idea para comercializar el producto. Y obviamente para que el país reciba suficientes ganancias como para poder darnos un gustito. Por eso el Estado peruano optó por el sistema de consignaciones. ¿Sabes en qué consistía este nuevo modelo? Muy fácil. El guano
fue vendido a casas, pero no cualquier casa, sino a la Casa Gibbs, una compañía británica que se encargaría de comercializar el guano a sus vecinos de Europa. Este contrato duró 5 años y al Perú no le fue nada mal. ¿Sabes por qué? Porque el Perú no quería romper su chanchito y por eso solicitó en varias oportunidades adelantos y préstamos a estos compradores, utilizando como garantía el mismo guano. Ya en el gobierno de Ramón Castilla comenzaría... Espera. Antes de explicarte, conozcamos quién fue Ramón Castilla. Visitemos el perfil de Castilla en Facebook. Ah, mira, Helga, aparece como Monchito Castilla. Él nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Fue militar y presidente del Perú 2 veces. Interesante, ¿verdad? Pero continuemos explicando el modelo de consignatarios nacionales que empezaría en el gobierno de Castilla. Este consistía en darle los mismos beneficios y facilidades sobre el abono, pero ya no a los gringos extranjeros, sino a nuestros hermanos peruanos. Pese a esto, el Estado continuaba con sus préstamos y adelantos, pero ahora con altos intereses. Hola, ¿necesito una iglesia en español? Ven a adorar a Jesucristo con nosotros. Únete a nosotros este domingo. Completa el formulario a continuación y nos pondremos en contacto contigo directamente. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Oye, últimamente se te oye hablar muy seguro de ti mismo. ¿Has empezado con clases particulares o algo así? Sí, entrenamiento de articulación. Tan solo 9 minutos al día. Diseñado para profesionales mayores de 40. Ya no tengo 20 años, tengo 47. Hago ejercicios de articulación durante 9 minutos al día. Ahora mis pensamientos salen claros. Y mi jefe me pide consejo. Si realmente quieres sonar inteligente y asumir el liderazgo, entrena tus habilidades de oratoria. ¿Cuánto tiempo se tarda en hablar con seguridad y claridad? Entrenando la comunicación como cualquier otra habilidad. Con 28 días de práctica, las ideas se te organizan. Omítelo, profe. Así es, chicos. Durante el primer gobierno de Ramón Castilla, estos comerciantes peruanos pasaron a tener el control total de la venta del guano en el mercado inglés, lo que significaría que con el tiempo conseguirían grandes fortunas. Además, este sistema se mantuvo hasta 1869. Sin embargo, luego este mismo fue duramente criticado debido a las irregularidades en los contratos y al acaparamiento y la explotación del guano. Por eso, en 1870, el Estado entregó a la Casa Francesa Dreyfus la concesión del guano en calidad de monopolio. Los préstamos siguieron y esto generó una aguda crisis económica en la década de 1870. Veamos qué sucedió. Esta crisis estatal fue un dolor de cabeza para el Perú. Y no solo esto, ya que también estaban los préstamos y adelantos que constantemente hacía el gobierno. Y es que debido a esto, perdieron la mitad de las ganancias que se suponía que debíamos haber tenido gracias al guano. Todo esto tenía muy preocupado a Ramón Castilla, nuestro presidente de aquel entonces. ¡Ah! Me hierve la cabeza. Esto está más difícil que jugar sudoku. Exacto. Y por todo ello, su primer objetivo fue construir un clima de estabilidad política, algo así como un ambiente de buena vibra para nuestro país. Para ello tenía que establecer ciertos acuerdos con los diferentes bandos políticos, incluso llegando a perdonar a sus antiguos rivales. La economía del Perú se encontraba más desordenada que tu cuarto en vacaciones, Helga. Por ello Castilla se encargó de reordenarla y pues no era para menos, ya que el Perú arrastraba deudas desde inicios de la época de la República. Castilla ya había asimilado todo esto y por eso inició una serie de trámites para el pago parcial de la deuda externa, una deuda generada por los préstamos solicitados a Inglaterra. Más o menos por el año 1822, esta no era una deuda de 100, 1000 o 10.000 soles. Esta deuda era la deuda del siglo, ya que ascendía más o menos a 3 millones de libras esterlinas, es decir, como a 9 millones de pesos. Castilla no quería saber nada de nada, por eso es que también cancelaría la deuda interna. Esto consistía en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde las guerras de la independencia en adelante. Helga, ¿y sabes más o menos a cuánto ascendía esta deuda? Pues esta... Muy bien. Vamos a continuar
Y vamos a explicar un poquito más de la teoría para ver las preguntas del material. Como les estaba comentando, cuando se da en la guerra, en la época de la prosperidad falaz, se produce la guerra contra España, el Perú intentó evitar que se desarrolle esa guerra, firmando este tratado, el Tratado Vivanco-Pareja. Sí, ya lo vamos a pasar, no se preocupen, después de la siguiente parte. A ver, repito. El Tratado Vivanco-Pareja es un tratado que trató de evitar que se desarrolle esta guerra contra España. El Perú intentó pues decirle a España, mire España, te vamos a pagar lo que te debemos, porque de acuerdo a la guerra de la independencia, el Perú tenía que pagarle a España sus gastos de guerra. Lo que gastó España en la guerra, el Perú le iba a devolver. Claro, nunca le pagó y acá en este tratado nos comprometemos a pagarle. Aparte por las molestias causadas, darle 3 millones de pesos. Lógicamente, esto era un tratado humillante para el Estado peruano. Pero un tratado que hubo gente que se opuso a que se firme este tratado, a que se cumpla. Y entre los que se oponen tenemos a este señor, que se llama Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado es un general que va a dar golpe de Estado y va a llegar al poder. Prado decide poner fin al tratado Vivanco Pareja. Y Prado es el que decide hacerle la guerra a España para poder recuperar el control de las islas de Chincha, donde teníamos nuestro guano. Lo que pasa es que España nos estaba chantajeando porque ya sus barcos de guerra habían ocupado las islas de Chincha en el Perú, donde teníamos el guano. Entonces España decía, si no me pagas Perú, yo me quedo con las islas de Chincha y con todo el guano. Por eso es que el presidente Prado, ahora presidente, decide dar golpe de Estado. Y Prado va a enfrentarse en este combate conocido como el combate del 2 de mayo. En el combate del 2 de mayo, que es el combate más importante de 1866, es que nosotros logramos derrotar a los españoles. Es una gran victoria para el Perú. Con este combate se sella la independencia del Perú, se consolida la independencia del Perú. Es decir, esta lucha que tenía el Perú por ser un país libre e independiente se termina. Por eso decimos que con el combate del 2 de mayo, repito, que se consolida lo que es la famosa deuda, la guerra de la independencia. El Perú es libre e independiente en estos momentos, ¿no? Contra España. Pero a pesar de que nosotros hemos ganado la guerra, vamos a entrar en una crisis económica. ¿Por qué? Porque producto de la guerra nosotros hemos perdido, ya que durante los años que duró la guerra, el Perú no vendía guano. Se supone que la venta del guano nos generaba altos ingresos al Estado peruano, pero como ya les comenté, mientras se dio la guerra contra España, el Perú dejó de vender guano. Además, en el mercado internacional, el precio del guano se había terminado, bajó porque ha aparecido otro producto que le reemplaza y le da más importancia en el guano. Es el salitre. Así es, en el Perú ha aparecido el salitre. El salitre, entonces, como yo les estaba comentando, es un recurso que va a reemplazar al guano. Entonces, ante esta situación, nosotros vamos a ver que el Perú va a ser afectado porque además durante la guerra contra España, aparte de que no vendíamos guano y que el precio del guano bajó en el mundo, también vamos a ver que se va a gastar dinero. Durante la guerra contra España, el Perú gastó comprando embarcaciones. Por ejemplo, el Huáscar. El monitor Huáscar se compró en esta ocasión, en el proceso de la guerra contra España. Todos estos gastos iban a generar problemas. Es por eso que luego de la guerra, si bien hemos ganado, pero se vino una profunda crisis económica en el país. ¿Y cómo podemos solucionar esta crisis económica? Pues a través, en este caso, de acuerdos o nuevos tratados. ¿Y cuáles serían estos nuevos tratados? Pues vamos a ver por acá. Luego de la guerra, Prado, que logró ganar España en la guerra en el 2 de mayo, deja de gobernar. Ahora, ¿quién va a tener el control del Estado? Lo va a tener este presidente que se llama José Balta. Ahora, Balta tendría el control del gobierno. Hay que recordar como cultura general que Balta es el último presidente de esta etapa conocido como el primer militarismo. Repito, Balta se convierte en el último presidente del primer militarismo. Balta, para tratar de solucionar la crisis económica, decide firmar un contrato. ¿Qué contrato?
este contrato que se llama contrato Dreyfus. Repito, ¿qué decide firmar Balta? El llamado contrato Dreyfus. ¿Qué es el contrato Dreyfus? Es un contrato que va a poner fin a nuestra crisis económica, a nuestra situación crítica. Se supone que el Perú tenía un déficit fiscal. El dinero que ganaba el Perú no le alcanzaba. Repito, el dinero que ganaba el Perú no le alcanzaba para poder cubrir sus gastos. Es por eso que vamos a ver acá que se establece, digámoslo así, un contrato, que es el contrato Dreyfus, que tendría como objetivo cancelar nuestras deudas. La deuda que tenía el Estado peruano, la deuda externa, la crisis económica se podría solucionar gracias a esto. Pero el problema es que al firmar el contrato Dreyfus, nosotros afectábamos a un grupo de comerciantes peruanos que se dedicaban al negocio de la venta del guano. ¿Cómo se llamaban los comerciantes peruanos que se dedicaban al negocio de la venta del guano? A los comerciantes peruanos que vendían el guano se le decían los hijos del país, o también le llamaban los consignatarios nacionales. Ellos eran los que se dedicaban, repito, al negocio de vender guano. Pero con el contrato Dreyfus, ellos ya no tendrían el control de la venta del guano. Ahora la venta de guano estaría en manos de una casa comercial de capital judío-francesa, la famosa Casa Dreyfus. El que ayudó a que se firme sí o sí este contrato sería pues el ministro de Hacienda, Augusto Dreyfus. Así es. El ministro de Hacienda, Augusto Dreyfus, perdón, el ministro de Hacienda Nicolás de Piérola es el que negoció con el francés Augusto Dreyfus para hacer este contrato. Entonces, si es que Balta firmó el contrato Dreyfus afectando a los peruanos comerciantes o consignatarios nacionales, fue también en gran medida por eh, las medidas de este ministro que es Nicolás de Piérola. Entonces acá dice, ¿no? Contrato Dreyfus, ceder el monopolio del guano para pagar nuestra deuda externa. Era la solución, pero se afectó a los peruanos comerciantes. Por eso dice acá, eliminar a los consignatarios nacionales, llamados los hijos del país. Ellos pues estarían afectados con este contrato. Los Dreyfus nos darían un dinero fuerte. Con ello podríamos pagar las deudas y también hacer algunas obras importantes en el Perú. Como por ejemplo, se va a contratar los servicios de un empresario norteamericano llamado Henry Meiggs. ¿Quién es Henry Meiggs? Empresario norteamericano que va a desarrollar la famosa política ferroviaria. ¿Qué es la política ferroviaria? Es una política de hacer ferrocarriles en el Perú, construir más ferrocarriles para garantizar el desarrollo y la grandeza en el Perú. ¿Cómo se le llama eso? La política ferroviaria. Entonces, repito, la política ferroviaria vendría a ser este plan o este proyecto que plantea hacer ferrocarriles en diferentes zonas del país para integrar al territorio nacional. A eso le vamos a llamar la política ferroviaria, ¿sí? Este Henry Meiggs también empezó a destruir las murallas que rodeaban Lima en la época del virreinato. Él es el que va a iniciar la expansión de la capital o la ciudad de Lima. Y es así que debido a sus medidas va a surgir el primer distrito fuera del cercado de Lima, que vendría a ser el distrito de La Victoria. ¿Ok? Vamos a ver también que ya luego de esto, en el año 1872, se produce, en este caso, elecciones, elecciones presidenciales. ¿Quiénes van a postular en las elecciones presidenciales? Van a postular este señor que era vendedor de guano, que era un consignatario peruano y que ahora perdió su negocio, ¿no? Por el contrato de Dreyfus. Se llama Manuel Pardo. Manuel Pardo entonces representa a este grupo de comerciantes consignatarios peruanos que venden el guano a cambio de ganar una comisión. Este consignatario, Manuel Pardo, es el que ahora se va a dedicar al negocio de la venta del guano. Y cuando Pardo se dedica al negocio del guano, cuando Pardo decide vender el guano, vamos a ver que en este caso postula y está a punto de ganar las elecciones. Llega a ganar, se convertiría en el primer presidente civil del Perú. Pero esto a quién no le va a gustar. Esto no le va a gustar a un grupo, en este caso, de militares. Hay una facción radical de militares, exacto, Burga, que van a oponerse
a que un civil gobierne el Perú. O sea, hay una rebelión de unos hermanos, los famosos hermanos Gutiérrez. Son 4 hermanos del ejército que se van a oponer a que un civil sea presidente del Perú. Estos hermanos Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano. Son militares, repito, que se oponen a que un civil tenga el control. Y lo que hacen los hermanos Gutiérrez es primero capturar al que era presidente, Balta, el que había convocado las elecciones, capturaron a Balta y lo matan a Balta, lo asesinan a Balta, ¿no? Y los hermanos Gutiérrez pretendían también matar a Pardo, que había ganado las elecciones. Pero Pardo será protegido en el Callao por su amigo Miguel Grau. Grau era muy amigo de Pardo. Grau protegió a Pardo, evitando que los Gutiérrez lo maten. Y la población limeña fue la que se rebela contra estos hermanos Gutiérrez y se acercan al Palacio de Gobierno y se dan enfrentamientos, donde finalmente capturan a los Gutiérrez y los linchan. Es así que los hermanos Gutiérrez serán asesinados. Y ante esto, Pardo podría asumir la presidencia. Pardo se convertiría en la historia del Perú en el primer presidente civil del Perú. ¿Quién? Repito, Manuel Pardo Miravalle. ¿Qué sería Manuel Pardo Miravalle? Primer presidente civil del Perú. ¿Cómo se llama esta época donde Pardo llega a tener el control? Se llama el primer civilismo. Repito, ¿cómo se llama eso? El primer civilismo. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, haciendo Pardo como primer presidente civil en su gobierno para poder recuperar la economía que estaba en una fuerte crisis, decide elevar impuestos, aumentar nuevos impuestos y básicamente los impuestos que él quiere cobrar son principalmente del nuevo producto que Perú está empezando a vender en el mundo. Y este producto se llama el salitre, que sirve por ejemplo para crear pólvora. El Perú tenía salitre en esta zona que se llama Tarapacá. Entonces, en Tarapacá, repito, el Perú va a empezar a controlar la explotación de salitre. Vamos a ver que ante esta situación, ¿qué sucede? Se va a establecer que es una escuela, con el señor Pardo se crea medidas educativas, por ejemplo, se establece la escuela de ingenieros y agrónomos, que serían en el futuro de la Universidad de Ingeniería. Lo que nosotros conocemos como la UNI, fue la escuela de ingenieros creada aquí por el gobierno de Manuel Pardo y Miravalle, ¿no? Cuando Pardo era presidente, este señor se opuso al régimen. Este señor, Nicolás Rivera, intentó darle golpe al Estado a Pardo. En todo momento, pero era el hombre que aspiraba a controlar el poder. Pardo hizo otra medida para obtener más recursos sobre el Estado, que fue la ley del escándalo de salitre. ¿Qué era la ley de salitre? Era una ley que establecía que toda empresa que se explotara los recursos del salitre, pues tendría que pagar ciertos impuestos. Y no tendría la libertad de ver la pieza de salitre que quisiera. Así es, no tendría esa libertad. Entonces, vamos a ver acá que se plantea la idea de que el Estado decide cuándo se debe explotar ese salitre. ¿Quién decide cuándo se debe explotar ese salitre? Él es el Estado. Así es. Ok, muy bien. Entonces, eso no lo hizo los ingleses. Es por eso que las casas de los ingleses, en este caso, es buscar un país y hacerle la guerra a Perú, ya que iba a encontrar, iba a encontrar a Chile, ¿no? Como ya Inglaterra estaba buscando la idea de apoyar a Chile para que no hagan una guerra, vamos a ver que el Perú va a intentar prepararse a esta posible guerra. ¿De qué forma? El Perú va a buscar firmar un tratado de alianza. Es el tratado de alianza defensiva Perú-Bolivia, así se va a llamar el tratado. El tratado de mutua defensa fue el tratado de alianza defensiva Perú-Bolivia. ¿Ok? Con la esperanza de que se desata la guerra, Bolivia no apoyaría en este conflicto. Muy bien.
Ahora, el detalle es el siguiente. Vamos a ver por acá. eh, Pardo termina su gobierno, pero el presidente es Mariano Ignacio Prado. Repito, ¿quién es ese nuevo presidente? Mariano Ignacio Prado. Este nuevo presidente Prado va a recibir a un Estado peruano en bancarrota, encima con problemas, porque nuevamente Nicolás de Hierola intenta llegar al poder, ahora molestando a Prado, intentando dar un golpe de Estado en la famosa insurrección de Huáscar. Sí, Hierola buscó capturar a Huáscar y utilizarlo para enfrentarse contra el Estado, pero fracasó. Y cuando Prado es presidente, en la puerta del Congreso asesina a Manuel Pardo de Valle, ya que había el miedo, el temor de sus enemigos de que Pardo vuelva al poder. Entonces lo matan a Manuel Pardo. Muerto Manuel Pardo, durante el gobierno de Prado, se inicia otro problema, otro inconveniente. ¿Qué problema se desarrolla? Vamos a ver por acá, a ver un momento. Muy bien, yo les estaba comentando qué ocurre acá. Cuando Prado está como presidente, vamos a ver que las tropas chilenas están invadiendo Bolivia, están invadiendo la zona de Antofagasta. Y eso puede ser un problema porque si Bolivia está siendo atacada por Chile, el Perú, por el tratado que habría firmado, tendría que ser arrastrado el Perú. Entonces, Prado no está en condiciones de entrar en una guerra. Es por eso que vamos a ver que Prado va a enviar un diplomático a Chile para negociar la paz. Lo que hace Prado es enviar la famosa misión Lavalle. La misión Lavalle es un intento de negociación para poner fin a esta guerra entre Chile y Bolivia, pero fracasa. Porque Chile ya estaba preparado y decidido para hacer guerra a Perú. Es por eso que el 5 de abril de 1879 Chile nos declara la guerra. Es así que vamos a entrar en una guerra que en todo momento el Perú trató de evitar. Nosotros estábamos con la esperanza de que no se desarrolle esta guerra, pero sí o sí se va a dar el enfrentamiento. Y es así como entramos a la guerra del Pacífico, o la guerra contra Chile. Cuando se produce la guerra del Pacífico, o la guerra contra Chile, vamos a ver que en este caso ¿cuál es la causa de la guerra contra Chile? La causa de la guerra contra Chile es el salitre. ¿Y qué es el salitre? ¿Para qué sirve el salitre? El salitre sirve para crear pólvora. La pólvora es importante en los eventos militares. Por eso la mayor potencia mundial, que era Inglaterra, estaba interesado en el famoso salitre, ¿no? Entonces, cuando se da esta guerra por el salitre, hay que recordar primero dónde está, en este caso, dónde está el salitre en el Perú. ¿En qué parte del Perú está el salitre? Lo tenemos en la provincia del sur, en la zona de Tarapacá. Pero el Perú no era el único país que tenía salitre. También Bolivia tenía salitre. ¿En qué lugar tenía salitre Bolivia? Bolivia tenía salitre en la zona de Antofagasta. Mientras que Perú tenía salitre en Tarapacá, Bolivia tenía salitre en Antofagasta. Y el salitre de Bolivia, que estaba en Antofagasta, era explotado por los chilenos. Eran los chilenos los que se encargaban de explotar el salitre de los bolivianos. Y por cada barril de salitre que sacaban los chilenos de los bolivianos, pagaban un impuesto. ¿De cuánto? De 5 centavos. Entonces, lógicamente, para los bolivianos, 5 centavos era muy poco. Es por eso que Bolivia va a pedir a Chile que le pague más, que le aumente de 5 a 10 centavos por cada barril de salitre. Como Chile se niega a pagar, Bolivia le quita a Chile sus máquinas de Antofagasta y Chile molesto invade territorio boliviano. Entonces es así como se inicia primero el conflicto entre Chile y Bolivia.
Chile no quiere pagar 10 centavos, Bolivia le quita a Chile sus máquinas y los chilenos invaden territorio boliviano de Antofagasta. Como Bolivia está siendo invadido, pues lógicamente el Perú tiene que apoyar. El Perú tiene que intervenir y ayudar a Bolivia. Pero como ya sabemos, el Perú no estaba en condiciones. Fue el presidente de Bolivia, que está acá, llamado Hilarión Daza, el que le declara la guerra a Chile, sabiendo que Perú lo va a ayudar. Como ya les comenté, el Perú con el presidente Prado envió a Chile la famosa misión Lavalle, con el objetivo de evitar que se dé la guerra. Pero fracasó. Como ya les comenté, Chile estaba decidido en declararnos la guerra y el 5 de abril eso es lo que pasa, ¿no? Nos declaran la guerra a los chilenos. La guerra contra Chile se inicia en el mar. La campaña naval, nosotros tenemos a nuestro almirante piurano, Miguel Grau. Él va a dirigir la campaña naval. Entre los primeros combates de la Guerra del Pacífico tenemos el combate de Loa o Chipana, desarrollado un 12 de abril. Luego tenemos el combate de Iquique el 21 de mayo de 1879. En este combate de Iquique destaca la Marina de Guerra y destaca el monitor Huáscar hundiendo la goleta Esmeralda, mientras que la Covadonga de Chile hunde la independencia del Perú, un poco más al sur en la zona de Punta Gruesa. Luego del combate de Iquique, el Perú solo se quedó con el Huáscar. ¿Y qué va a hacer el Perú con el Huáscar? Va a desarrollar con Miguel Grau las famosas correrías del Huáscar. ¿Qué son las correrías del Huáscar? Es un proceso de ataques rápidos que hacía el Huáscar a las costas de Chile para bombardear y burlarse de la Marina de Guerra chilena. Durante aproximadamente 5 meses, los chilenos no podían capturar al Huáscar, hasta que de pronto, el 8 de octubre de 1879, todo cambia. ¿Qué ocurre en ese momento? Grau pierde. En el combate de Angamos perdemos el Huáscar, Agrao y el Pacífico, que sería controlado por la flota chilena. Es así que con el combate de Angamo termina una fase de la guerra, la fase marítima. La campaña marítima termina y pasamos a otra campaña. Pero hay cambios políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se inicia la guerra, el presidente era Mariano Ignacio Prado, pero Prado decide hacer un viaje al extranjero para comprar armas, dejando a Lapuerta como el nuevo vicepresidente, Luis Lapuerta. Pero no va a durar en el poder, porque ahora Nicolás de Piérola toma el control del Estado con un golpe. Entonces, en el Perú hay cambios políticos. Prado ya no está, está Luis Lapuerta y luego sigue Nicolás de Piérola. En el caso de Bolivia, ¿qué ocurre? Cuando se inicia la guerra, el presidente de Bolivia era Hilarión Daza, pero a él le dan golpe de Estado. ¿Quién toma el poder ahora? El señor Narciso Campero, es el que toma el poder en Bolivia, ¿sí? En el caso de Chile, la situación es un poco diferente. En Chile vamos a ver, por ejemplo, que cuando se inicia la guerra, el presidente de Chile era Aníbal Pinto, pero Aníbal Pinto no va a durar, porque Aníbal Pinto le dan, en este caso, bueno, termina su mandato, ¿no? Acaba su proceso electoral de Aníbal Pinto de forma democrática, se convocan elecciones en Chile y el nuevo presidente de Chile es Domingo Santa María. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en el Perú y en Bolivia, donde hay inestabilidad y golpes de Estado, en Chile sí hay estabilidad, hay elecciones, hay democracia en Chile. ¿Ok? Muy bien, se inicia la siguiente campaña. La siguiente campaña se llama la campaña de Tacna y Arica. En esta campaña de Tacna y Arica, vamos a ver que eh, los chilenos tienen el primer desembarco. El primer desembarco chileno se da en la famosa playa de Pisagua. Es la primera playa peruana que los chilenos van a tomar, la playa de Pisagua, ¿sí? Luego se va a producir la famosa batalla de San Francisco, o también llamada la batalla de Dolores. Y luego se produce la batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá es muy importante porque se va a convertir en la primera victoria del Perú. Repito, Tarapacá va a ser la primera victoria peruana en el sur del Perú y la única en el sur. Luego de esa batalla de Tarapacá se produce el viaje del presidente Prado. Y luego, ¿qué ocurre? Se da
la siguiente campaña. Chile ahora pretende ir a Tacna y Arica. ¿Por qué? Porque en Tacna y Arica se encuentra el grueso del ejército peruano. Por eso, repito, Chile pretende llegar hacia Tacna y Arica y se van a producir nuevas batallas. Por ejemplo, se produce la famosa batalla de Los Ángeles, donde Perú pierde, y la batalla del Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza, o también llamada batalla de Tacna, es la batalla donde Bolivia participa por última vez. Bolivia se retira y nos deja. Así es. Y luego se da la batalla de Arica, el 7 de junio. El 7 de junio, cuando se da la batalla de Arica, es considerada la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. En el sur se enfrentan Bolognesi y Alfonso Ugarte. ¿Ok? Entonces, en esta batalla de Arica, ¿qué ocurre? El Perú pierde el sur. Los chilenos controlan Arica. El Perú ya no puede continuar en la guerra. Chile ahora tiene un siguiente objetivo, venir a Lima, tomar la capital. Pero antes de eso, hay otros eventos. Lo primero que hace Chile es por el mar bloquear el puerto del Callao para evitar que el comercio peruano siga de manera fluida, ¿no? Lo que hace Chile es afectar el comercio internacional del Perú, generando que no tengamos divisas, que no tengamos ingresos. Además, lo que hace Chile es enviar una expedición a la costa norte del Perú para destruir las haciendas de toda la costa norte. Y vamos a ver la intervención de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos pretende que la guerra termine, porque si la guerra prosigue y Chile gana, gana Inglaterra también. Y los Estados Unidos no querían tanto eso. Por eso Estados Unidos llega con una negociación, la famosa negociación Lac-Anguana, que es una misión de Estados Unidos para poner fin a la guerra del Pacífico, pero no funcionó. Y bueno, vamos a ver que los chilenos están avanzando sobre Lima, se vienen por toda la Panamericana Sur y alguien tiene que organizar la defensa de Lima. ¿Quién va a organizar la defensa de Lima? A Nicolás de Piérola. Piérola es que va a organizar la defensa de la capital. Vamos a ver por acá. Cuando Piérola organiza la defensa de Lima, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver acá. Se van a dar las batallas en Lima. ¿Cuáles son las batallas más importantes en Lima? Tenemos la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores, y Chorrillos y Barranco pues será destruido, ¿no? Sabemos que en San Juan y Miraflores, el 13 y 15 de enero de 1881, las tropas chilenas toman este territorio, San Juan y Miraflores. Y con eso vamos a ver que Lima va a ser destruida, Chorrillos, Barranco queda destruida, ¿sí? Y Piérola, que era el presidente del Perú, huye, se retira de Lima. No hay presidente, Piérola se ha ido. Entonces, en Magdalena o Pueblo Libre van a elegir a un nuevo presidente. Se va a elegir al señor Francisco García Calderón como el nuevo presidente. Este gobierno de Calderón, que es un presidente de emergencia, se le llama el gobierno de la Magdalena. Repito, ¿cómo se le llama al gobierno de Calderón? El gobierno de la Magdalena. Así se le llama el gobierno de Francisco García Calderón. Es un gobierno de emergencia. Los chilenos, como ya incendiaron Chorrillos y Barranco, ahora pretenden hacer lo mismo en el cercado de Lima. Es por eso que ante el temor de que Lima sea incendiada, interviene el almirante francés Petitoir. ¿Quién es el almirante francés Petitoir? Es un almirante, repito, que interviene con el objetivo de evitar que Lima sea incendiada por los chilenos. Así es. Y se logra, ¿no? Se logra salvar a Lima del incendio gracias a la intervención del almirante francés Dupétitois. Ahora, se va a producir lo que es ahora la siguiente campaña, la campaña de la Breña. ¿Qué es la campaña de la Breña? Es la campaña de la Sierra. Vamos a ver que en la Sierra, Andrés Avelino Cáceres organiza la resistencia para evitar que los chilenos controlen todo ese territorio de la Sierra. Ahí está, el que va a dirigir la campaña de la Breña es Andrés Avelino Cáceres. Para que Cáceres pueda dirigir la campaña,
va a tener el apoyo de los campesinos. Le van a llamar breñeros o montoneros a nuestros campesinos. Y también las mujeres van a participar, llamadas las rabonas. Vamos a ver que en este proceso van a haber muchas victorias por parte de las tropas de Cáceres en la Sierra del Perú, como la batalla de Sangrar, Pucará, Marcavalle y Concepción. Así es. A pesar de todas estas victorias militares, vamos a ver nosotros que la guerra va a terminar. ¿Por qué? Porque hay un general en el norte llamado Miguel Iglesias que va a buscar que se ponga fin a la guerra, porque Iglesias consideraba que el curso de la guerra estaba cambiando. En parte era cierto, los campesinos ya no luchaban solo contra Chile, sino también contra los hacendados del Perú. Por eso Iglesias planteaba que la guerra termine y firmó el famoso Grito de Montán. ¿Qué es el Grito de Montán? Es la manifestación de la rendición del ejército peruano ante Chile. Iglesias consideraba que estaba de más seguir luchando porque la guerra ya estaba perdida, mientras que Cáceres desde la Sierra Central continuaba luchando. Pero se va a desarrollar la última batalla de la guerra. Esa batalla es la batalla de Huamachuco. Repito, la última batalla de la guerra es Huamachuco, donde Cáceres pierde. Y se va a firmar el tratado que pone fin a la Guerra del Pacífico, el famoso Tratado de Ancón. Con el Tratado de Ancón, nosotros renunciamos a la provincia de Tarapacá, renunciamos a Tacna y Arica por un plazo de 10 años, con la condición de que después de 10 años se haga un plebiscito, consulta popular a los habitantes de Tacna y Arica. Entonces el mapa del Perú va a cambiar, ¿no? Como vemos por acá, este es un mapa ya diferente. El Perú pierde la provincia del sur y pierde Arica de forma temporal. Bolivia pierde su salida al mar y Chile pues crece hacia el norte, la gran expansión del Estado chileno. Entonces es así como termina la guerra y los militares que sobrevivieron a la guerra son los que van a gobernar el Perú, son los que van a dirigir el Estado. Por eso se va a iniciar un periodo conocido como el segundo militarismo. También le llaman algunos el militarismo de la derrota, porque hemos perdido la guerra del Pacífico. Y en este militarismo de la derrota, pues vamos a ver nosotros algunas preguntas del material. Entonces vamos a ver algunas preguntitas de nuestro material, pero luego pasar unas imágenes más, ¿ok? Vamos a poner por acá estas preguntas que tenemos del siglo XIX de la República de Perú. Vamos a marcar estas preguntas. Este material ya se les pasó a ustedes también, me imagino, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta número uno. Dice, el caudillismo militar que caracterizó los primeros años de la República Peruana tras la independencia estuvo motivado principalmente ¿por qué? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número uno? A ver qué dicen los chicos. Estas son preguntas tipo Escuela Naval del Perú. ¿Sí? Preguntas tipo Escuela Naval. Entonces, a ver, dime cuáles serían las claves en esta pregunta uno. ¿Por qué estuvo motivado la presencia de los caudillos militares? Y la respuesta sería, pues, por el vacío de poder dejado por las élites criollas, que no están preparados para tener el control. Exacto, muy bien. Vamos con la pregunta 2. Durante la Confederación Perú-Boliviana, el Estado surperuano, norperuano y Bolivia se unieron bajo el mandato del protector Andrés de Santa Cruz. Este proyecto geopolítico enfrentó la oposición militar armada de Chile a través de las expediciones. ¿Cómo le llamaron a las expediciones que preparó Chile? A las expediciones que le preparó Chile contra la Confederación se llamaron expediciones restauradoras. Exacto, muy bien, Ascarza. Siguiente pregunta. El periodo conocido como prosperidad falaz se caracterizó por los ingentes ingresos económicos provenientes de la exportación del guano. El primer sistema utilizado por el Estado peruano para la comercialización, ¿cuál fue? El sistema de contrato de difusión. No. El sistema del arrendamiento, o sea, alquilar las islas de Chincha, ¿no? Primero se alquiló
las islas de Chincha, ¿verdad? Y luego ya se hace la consignación. Muy bien, Barrazuela Noemí. Excelente, Noemí. Muy bien, siguiente pregunta. Durante el primer gobierno de Castilla, con el objetivo de dotar a la Marina de Guerra del Perú de poder defensivo estratégico en el Pacífico, se adquirió el primer buque de guerra a vapor de Sudamérica. ¿Cómo se denominó? A ver, tú debes saber. Vamos, cultura general. Y la clave es el monitor Huáscar. No, el buque a vapor, el vapor Rímac se llamó. El Rímac, exacto. El vapor Rímac fue el primer barco a vapor de Perú. Pregunta 5. El hito que marcó el fin de la era de los consignatarios del guano y la entrega del monopolio de su venta a la Casa Comercial Dreyfus ocurrió durante el gobierno del presidente. ¿Con qué presidente se firmó el contrato Dreyfus? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Sería con el presidente José Balta. Exacto, con Balta se firmó el contrato Dreyfus. Pregunta 6. Dice en la pregunta 6, a ver, en el marco, muy bien, excelente, en el marco del conflicto contra España, el combate en el cual las fuerzas aliadas perú-chilenas derrotaron a la escuadra española frente a las costas de Chile. ¿Será el 2 de mayo? No, es el combate de Aptao. Claro, ustedes saben, ¿no? Por cultura general, muy bien, combate de Aptao. Pregunta 7. El héroe naval peruano, gran almirante Miguel Grau Seminario, tuvo una destacada participación durante la guerra contra España. ¿En qué acción naval comandó el vapor Unión, logrando una sobresaliente actuación táctica? ¿En qué acción naval comandó el vapor Unión, logrando una sobresaliente actuación táctica? La respuesta sería, a ver qué dicen los chicos, vamos. Todos me hablan de beso en el combate de Uptown. Excelente, muy bien, muchachos, ¿ah? Siguiente pregunta. El primer civilismo en el Perú llegó al poder en 1872, encabezado por Manuel Pardo y Lavalle. Una de las medidas fundamentales de su programa político y militar, ¿cuál fue? ¿Qué planteó Pardo en su programa político y militar? A ver, ¿cuál será la clave? A ver qué dicen los chicos. La estatización del salitre y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Es correcto, muy bien, la Guardia Nacional. Es correcto. Pregunta 9. El motivo formal que desencadenó el estallido de la guerra del guano y del salitre entre Chile y Bolivia, que posteriormente involucró al Perú mediante el tratado secreto, fue. ¿Cuál es el motivo formal? A ver, y la respuesta será, claro, el impuesto de los 10 centavos. Ese es el motivo formal. Excelente, excelente, chicos. Pregunta 10. Durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico, la pérdida del blindado peruano de mayor poder fuego, la fragata Independencia, ocurrió ¿en qué batalla? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? En Iquique. En Iquique. Ya entendí, ya entendí. Punta Gruesa. Sí, 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 sí. Para ser más específico, fue durante el combate Iquique, pero en la zona de Punta Gruesa. No, no leí que había Punta Gruesa. Pensé que solo estaba Iquique. Muy bien, es correcto. Pregunta 11. La clarita maniobra y resistencia de monitor Huáscar bajo el mando de Miguel Grau durante casi 5 meses, como les comenté, finalizó trágicamente. Esos 5 meses es donde Grau hizo las famosas correrías del Huáscar, pues, ¿no? Claro. Finalizó trágicamente en el combate naval de Angamos. Y este combate de Angamos fue el 8 de octubre del año 79. Claro, tú sabes que Grau es considerado el hombre del milenio, ¿verdad? Y el mar peruano fue decretado como Mar de Grau. Eso fue durante el gobierno de Pelaún de Terre. Excelente. Pregunta 12.
Tras la caída de Lima en el 81, la resistencia peruana en la Sierra Central contra las tropas de la ocupación chilena fue dirigida por el general Cáceres en la gesta conocida como, y la respuesta es, la campaña la campaña de la Brea, la campaña de la Brea, ¿no? Muy bien, la pregunta 13. El tratado de paz que puso fin a la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico mediante la cesión perpetua en la provincia de Tarapacá fue, la respuesta sería el tratado de, a ver, Ancón. Excelente, el tratado de Ancón. Muy bien, pregunta 14. El periodo comprendido entre el 83 y 93, posterior a la guerra, se conoce como el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Claro, se va a reconstruir el país. Excelente. Pregunta 15. La revolución de 1895, que puso fin al segundo militarismo, inició la República Aristocrática, estuvo liderado por el que siempre quiso dar golpe de Estado. ¿Quién fue? Nicolás de Piérola. Pregunta 16. En 1821, la Marina de Guerra del Perú, constituida mediante el decreto de San Martín, nombró como primer comandante al marino británico. A ver, vamos, tú sabes, ¿quién es? Claro, Jorge Martín Guise. Es correcto. Muy bien. Vamos con la pregunta 17. Durante la guerra contra la Gran Colombia, la Marina de Guerra del Perú tuvo una actuación decisiva bajo el mando del almirante Martín Guise, logrando el bloqueo y posterior toma del el puerto de Guayaquil. Excelente. Son preguntas. Sí, dígame. Exacto, muere nuestro almirante Martín Guise. Muy bien. Pregunta 18. La Constitución del 39, redactada tras la caída de la Confederación de Bolivia de carácter conservadora, fue promulgada durante el segundo gobierno de, ¿quién gobernó dos veces? Agustín Gamarra. Y la pregunta 19, promulgó la Constitución del 56 de fuerte tendencia liberal. Esto provocó la sublevación conservadora liderada por Vivanco. Vivanco hizo una revolución contra esa constitución que era de Castilla. Muy bien. Y la pregunta 20, a ver, tenemos más preguntas, sí. El escándalo de la consolidación de la deuda interna, donde se clonaron vales fiscales, ocurrió durante el gobierno de Rufino Echenique. Pregunta 21. A ver, las islas que fueron controladas por la escuadra española. ¿Cuáles son estas islas? Las islas de Chincha, ¿no? En la guerra contra España, 21 casas. 22. Una de las cláusulas humillantes del Tratado de Banco Pareja, ¿cuál sería? El pago de 3 millones de pesos como indemnización, ¿no? Eso sería un pago extra, aparte de lo que teníamos que hacer. Pregunta 23. La cuádruple alianza. ¿Quiénes se integraron en la cuádruple alianza en la guerra contra España? Serían Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Sería 23, había 24. En el combate del Callao, en dicho combate falleció un ministro de guerra. ¿Qué ministro de guerra falleció en el combate del Callao? José Gálvez, el ministro José Gálvez. 22. Levantamiento militar buscaba impedir la toma del primer presidente civil. A ver, se produjo la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Este levantamiento militar buscó impedir la toma del primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Exacto, Manuel Pardo y Lavalle va a ser el primer presidente civil, ¿no? Muy bien. 26. Pierola, con el monitor Huáscar, se enfrentó de manera solitaria contra buques británicos en el combate de Pacocha. Esta es una batalla importante, ¿ah? Pacocha. En Pacocha se enfrenta Pierola con el Huáscar. Excelente. Muy bien. 27. Durante la campaña de la guerra, la embarcación Unión, comandada por Manuel Villavicencio, realizó el célebre proceso de romper el bloqueo chileno para restablecer las tropas en. A ver, ¿cuál es tu clave? ¿Para restablecer las tropas en qué? Vamos, vamos, dame tu clave. ¿Qué conoces, Marina? Vamos, 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 Peñafiel, Burga. Dame tu clave, a ver. Jiménez, Tiago. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Noemí, ¿qué dicen? Durante la campaña naval de la guerra, la embarcación peruana de Unión, comandada por Villavicencio, realizó la célebre proeza de romper el bloqueo chileno para restablecer tropas en Arica. En Arica, es correcto. Muy bien, ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. Tras la ocupación de Lima en el 81, se hizo el gobierno de la Magdalena. ¿Quién dirigió el gobierno de la Magdalena? Francisco García Calderón, es correcto.
El grito de Montán lo hizo un general. ¿Fue emitido por qué general? ¿Quién hizo el grito de Montán? Miguelí Iglesias para acabar la guerra. Pregunta 20. A la Reconstrucción Nacional se hizo el contrato Grace para pagar la deuda externa. A cambio de los acreedores británicos recibieron ¿qué? Los ferrocarriles por 66 años para cancelar la deuda externa. Listo, chicos. Cerramos. Cerramos y te compartimos.